Hola, habla Antonio Barragán de Mundo Relaciones y hoy te traigo un vídeo en el que vamos a hablar de las 4 etapas obligatorias por las que sí o sí vas a tener que pasar si quieres superar tu filofobia o miedo al compromiso. Es muy importante ser consciente de las 4 etapas por las que tienes que pasar. Es importante saber en qué punto estás y cuánto te queda para superar tu problema. La mayoría de las personas creen que el buscar soluciones lo antes posible es algo que de forma pasiva le va a crear una solución a medio o largo plazo, y no es así. Este tipo de trabajo es un crecimiento diario, es un crecimiento constante y es un crecimiento que tienes que llevar controlado, que tienes que saber en qué etapa estoy y cómo he ido evolucionando. Por lo tanto, ser conscientes de este tipo de etapas es súper importante, saber en qué momento está uno y qué le queda para que este tipo de problemas se solucionen. La primera etapa que quiero que sepas que es la primordial, es una de las principales y puede parecer la más básica y la más simple, es la de reconocer ese problema. La mayoría de las personas creen que saben mucho sobre la situación en la que se encuentran por el hecho de que la están padeciendo, de que están padeciendo este problema. Es todo un error creer que porque veas tu situación en plan víctima ya sabes de lo que te está pasando. Es importante la primera etapa de reconocer. El reconocer es verte a ti mismo, ver tu problema como lo estás padeciendo desde un punto de vista totalmente externo, desde un punto de vista objetivo, como si fueras el espectador. Eso te hace que percibas el problema bajo un estado mental totalmente distinto al que tienes. No es lo mismo verse en plena acción, en plan víctima, sufriendo este problema, que cuando te ves desde un punto de vista externo, en el que puedes verte cómo sufres, cómo evoluciona, cómo te ves. Te puede dar una impresión de ti que quizás no es a la que normalmente estás acostumbrado. Por lo tanto, es importante reconocer ese problema. Este es el problema que yo tengo. El problema que yo tengo es este, y me hace sentir esto, y mi cuerpo lo experimenta de esta forma, y lo que pienso realmente es esto. Tener todos los detalles posibles de ese problema, ser consciente de ese problema y saber cómo lo estás experimentando. Si te digo la verdad, hay muchísimas personas que creen que saben algo sobre lo que les está pasando y realmente no saben nada. Lo único que saben es describir un poco la situación en plan víctima, y ahí aparecen las palabras no puedo controlarlo, no sé cómo evitarlo, y entramos en un estado mental totalmente distinto. Tienes que ser consciente cómo tu cuerpo experimenta ese problema, cómo te ves a ti mismo bajo el efecto de ese problema, y ser capaz de describir exactamente qué es lo que te está pasando, tanto en tu cuerpo como en tu mente, y verlo desde un estado mental totalmente distinto, desde un estado externo. La segunda parte, el segundo paso es reconocer ese problema, aceptar que tienes ese problema. Tengo que aceptarlo, lo he identificado, que es lo primero que he hecho. Ahora me toca aceptar que ese soy yo bajo el efecto del miedo, ese soy yo bajo una emoción que quizás no puedo controlar, pero ese soy yo. Esta etapa no se trata de que te guste lo que ves, se trata de que la aceptes porque es el punto de partida. Esta es mi forma de ser bajo el efecto de esta emoción. Este es quien soy bajo el efecto del miedo. No es quien me gustaría ser, pero no tengo más remedio que aceptar que soy así. Tengo que aceptar la realidad. Te vuelvo a repetir que aceptar la realidad no quiere decir que te guste esa realidad, simplemente que la aceptas. Y para establecer un punto de partida es necesario que tu mente acepte ese problema, sea consciente de que lo tiene, que es lo primero que tienes que hacer, y luego acepte que estás bajo ese efecto y que eres una persona totalmente distinta cuando estás en situaciones que te provocan ese miedo a cuando no. ¿Vale? Y acepte que eres totalmente distinto, que eres una persona que de forma automatizada se deja llevar y no es quien le gustaría ser. Una vez que pasamos por esas dos etapas, hay una tercera etapa que es reestructurar nuestra programación mental. Si te das cuenta, cuando estás intentando tener una relación con alguien, todo empieza a avanzar, todo empieza a ir bien,
llega un momento determinado en el que, por lo que sea, parece como que por arte de magia, sientes una ansiedad, sientes miedo, parece que se experimenta esa situación de me está pasando algo. Empiezas un poco a tener miedo. ¿Qué sucede normalmente en estas situaciones? ¿Qué es lo que le pasa a todo el mundo? Que nuestro cuerpo es el que toma el control. Nuestro cuerpo está acostumbrado a hacernos ver que ante ciertas situaciones que ya hemos vivido en el pasado, tenemos que reaccionar de cierta forma. Es como una especie de hábito. El cuerpo está acostumbrado a llevarnos a un hábito y cuando vivimos situaciones similares, ese hábito se repite. Nuestro cuerpo toma el control y te hace experimentar una emoción que quizás no es la que corresponde a la que deberías haber experimentado en ese momento. ¿Por qué sucede eso? Porque si estoy bien con una persona que me gusta, con una persona a la que quiero, con una persona a la que estoy viviendo ahora mismo una situación genial y maravillosa, ¿por qué tengo que sentir miedo? Porque tu cuerpo ha tomado el control y cuando tu cuerpo toma el control, lo único que hace es identificar esa situación, buscar en nuestra biblioteca de nuestra mente y tira de nuestro pasado. En nuestro pasado ve que situaciones similares que tú has vivido en ese momento provocan reacciones similares. ¿Qué pasa si has tenido un pasado negativo con otras personas con las que has intentado salir? Pues que tu cuerpo en ese momento, aunque estés bien y aunque la realidad te diga que tienes que experimentar una emoción positiva, te va a hacer experimentar una emoción relacionada con el pasado, como la viviste en el pasado. Y si esa emoción que viviste en el pasado es negativa, te hace sentir miedo. Entonces, vives una situación que en la realidad te debería provocar bienestar y sin embargo te provoca miedo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo toma el control. ¿Por qué? Porque así está programado. Se ha pasado por lo alto el que tu mente emita pensamientos acorde a esa realidad. Simplemente tu cuerpo lo ha identificado y ha creado su propio juicio. ¿Qué ha pasado ahí? Que el orden por el que se están estableciendo las cosas es incorrecto. Tu cuerpo toma el control pasándose por lo alto el que tu mente emita pensamientos. Cuando tu cuerpo emite una emoción por su cuenta, basada en situaciones y en asociaciones del pasado, obliga a que tu mente genere pensamientos que refuercen esa emoción. Y si te das cuenta, aquí ya no tiene nada que ver la realidad. Aquí lo único que interviene es el pasado. Y tu mente lo que te obliga es a generar pensamientos en base a esa emoción, en base a eso que tu cuerpo ha experimentado. Se pasa por lo alto la realidad. La realidad puede ser maravillosa, pero tu cuerpo dice, esta situación me tiene que provocar miedo, por lo tanto el pensamiento la mente lo único que hace es emitir pensamientos que refuercen ese estado negativo. Entonces ese orden hay que invertirlo, hay que conseguir que sea primero nuestra mente la que emita pensamientos acordes a esa realidad y una vez que sea así, se generen emociones acordes a esos pensamientos. Ese orden es súper importante establecerlo bien y hacer que nuestra mente entienda que tiene que tomar el control sobre el cuerpo. Por último, la última parte es la que todo el mundo quiere alcanzar y por desgracia es la primera que se aplica en la mayoría de las terapias, es la de crear un nuevo yo, crear una nueva persona, una nueva forma de pensar que contrarreste ese tipo de emociones negativas. Es como la solución, es lo que todo el mundo quiere. Las cosas positivas. Cuando me siento mal, pues quiero cosas positivas. Cuando me siento mal, quiero pues algo que contrarreste ese malestar. Y es a lo primero que todo el mundo busca. Y es un error si antes no has trabajado las 3 etapas anteriores. Por lo tanto, es necesario, en último caso, crear un nuevo yo. Es decir, una vez que has reprogramado correctamente tu mente para que ante cierta realidad tu mente emita pensamientos correctos, para que tu cuerpo genere emociones correctas a esa realidad, es importante de maximizar ese programa. Una vez que ya está bien y está creado bien, pues tenemos que sacarle el mayor partido a esa realidad. Por lo tanto, cómo nos gustaría ser en ese momento determinado, cómo nos gustaría pensar y cómo nos gustaría sentirnos, es fundamental trabajarlo. Es lo que es la guinda un poco a todo el trabajo, es maximizar todo para que no solamente nos conformemos con llevar el control, sino para que establezcamos un hábito correcto, una forma en la que nuestra mente se acostumbre primero a pensar, a analizar la realidad, emitir pensamientos acorde a esa realidad sin saltársela y que nuestro cuerpo genere emociones acorde a esos pensamientos, sino que también
le saquemos el mayor partido, que le saquemos el mayor beneficio posible a esa realidad, que seamos la mejor versión de nosotros mismos en base a esa realidad, ni más ni menos, a esa realidad, a ese momento presente, es decir, crear un nuevo yo, cómo se comportaría esa persona bajo esa situación que hasta ahora me estaba provocando miedo, pues me gustaría que se comportara así y sacarle el mayor partido para que nos provoque bienestar y felicidad. Estas son las 4 etapas por las que sí o sí tienes que pasar si quieres realmente a largo plazo, por lo menos a medio y largo plazo, estar tranquilo de que has superado tu problema, de que la filofobia deja de ser un problema para ti. ¿Vale? Son etapas que tienes que tener muy en cuenta, que tienes que ser muy consciente de cómo trabajarlas y de trabajarlas muy cuidadosamente para que no descuides ninguna parte de ellas. Si no, lo único que vas a conseguir es una falsa estabilidad que a largo plazo no te va a servir para nada. Espero que este vídeo te haya servido de ayuda. Puedes ver el artículo completo en el enlace que te dejo aquí abajo y espero que puedas saber aplicarlo, y ya sabes que cualquier cosa que necesites puedes contar conmigo. Un abrazo.